No es solo el presidente más viral de América Latina, es un jefe de Estado que convirtió seguridad, propaganda digital y Bitcoin en una máquina de poder personal. Nayib Bukele entendió antes que casi todos que, en la era de las redes, gobernar ya no consiste solo en mandar sobre policías, jueces o presupuestos. También consiste en dominar la atención y hacer que millones de personas asocien tu imagen con orden y eficacia. Esa es la clave de su ascenso. Bukele no se vendió como un político tradicional, sino como una mezcla de presidente, publicista y fundador de startup. Reuters recordó en 2024 que antes de llegar a la presidencia dirigió la firma de relaciones públicas de su familia. Ese detalle importa porque explica por qué su carrera política siempre ha parecido una campaña permanente. Por eso la pregunta sobre su fortuna real no tiene una respuesta simple. No existe una cifra pública, sólida y ampliamente aceptada que permita decir cuánto dinero posee personalmente Nayib Bukele. En el caso de un empresario cotizado, el patrimonio puede aproximarse por acciones y participaciones visibles. En el caso de Bukele, el activo más grande no está claramente en un balance privado. Está en el poder que ha acumulado, en la red de confianza que lo rodea, y en su capacidad de convertir el Estado en amplificador de su propia marca. Ese capital político es gigantesco. En febrero de 2024, fue reelegido por goleada después de que una gran parte del electorado priorizara su guerra contra las pandillas sobre las críticas por el deterioro democrático. Reuters señaló además que esa victoria reforzó el miedo de sus adversarios a una deriva de partido dominante. Traducido al lenguaje real, significa que Bukele consiguió algo mucho más valioso que una cartera de inversiones visible. Legitimidad suficiente para concentrar poder y reducir el coste político de casi cualquier movimiento. Su poder no depende solo del dinero, sino de su capacidad para moldear la realidad. Si te interesa entender cómo algunos líderes convierten imagen, dinero y tecnología en una máquina de poder personal, suscríbete ahora, porque detrás del personaje viral casi siempre hay una estructura mucho más fría y rentable de lo que parece. La otra gran palanca de su marca fue Bitcoin. En 2021 convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal. La jugada lo transformó en icono global para el mundo cripto y le regaló una proyección internacional desproporcionada para el tamaño de su país. Pero la realidad financiera fue bastante más compleja. En marzo de 2025, Reuters informó de que la reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador había superado las 6.102 monedas y rondaba los $550 millones. Meses antes, cuando el precio se había disparado, Reuters había cifrado el valor aproximado de esas tenencias en unos 407 millones. Son cantidades enormes para un país pequeño, pero no equivalen a una fortuna personal del presidente. Son activos estatales o paraestatales convertidos en parte del relato de un solo hombre. Y ahí está uno de los trucos más eficaces de Bukele. Ha conseguido que mucha gente confunda el patrimonio simbólico que genera su apuesta por Bitcoin con un patrimonio personal cuantificable. La operación le dio reputación, atención global y acceso a una comunidad internacional obsesionada con la disrupción. En términos estrictamente patrimoniales, la opacidad sigue siendo demasiado alta como para hablar con seriedad de una fortuna exacta. Además, la épica de Bitcoin tuvo que doblarse ante el dinero de verdad. En diciembre de 2024, el gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un programa de $1.400 millones. Después, en enero de 2025, el Congreso reformó la ley del Bitcoin para volver voluntaria su aceptación y retirar obligaciones que habían sido centrales en el lanzamiento inicial. Cuando apareció el capital institucional, el experimento tuvo que moderarse. Lo interesante es que Bukele consiguió ceder sin parecer derrotado. Reuters explicó en marzo de 2025 que el gobierno seguía anunciando compras de Bitcoin mientras daba garantías al FMI y mantenía el relato de que no estaba abandonando su apuesta.
Ese equilibrio resume bastante bien su manera de gobernar. No necesita ser totalmente coherente. Le basta conseguir pareciendo audaz mientras ajusta por detrás lo que haga falta para conservar margen financiero. Y ese margen importa. En febrero de 2026, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo tras reunirse con Bukele que El Salvador recibiría $1.300 millones en apoyo financiero durante 2026. Eso significa que, mientras su imagen exterior seguía oliendo a rebeldía cripto, el país volvía a conectarse con dinero institucional y proyectos de desarrollo. En agosto de 2024, Reuters también informó de una inversión turca de $1.620 millones para 2 puertos salvadoreños. Su riqueza política tampoco puede separarse de su maquinaria mediática. Una investigación de Reuters mostró en 2022 cómo el ecosistema oficial utilizó trolls, propaganda y miedo para moldear el debate público y presionar a periodistas y opositores. Eso convierte la popularidad en algo más duro que un simple fenómeno de Internet. La transforma en una infraestructura de control narrativo. También importa quién forma parte del círculo. Cuando Bukele dejó temporalmente la presidencia para competir por la reelección, el Congreso nombró como sustituta a Claudia Rodríguez. Reuters recordó entonces que había trabajado tanto en empresas de la familia Bukele como en administraciones previas. Ese detalle no prueba por sí solo una fortuna oculta, pero sí revela continuidad de red, lealtad y cercanía entre poder político y entorno familiar. Por eso la fortuna real de Bukele no debería medirse solo con la pregunta de cuánto dinero tiene. La cuestión seria es cuánto vale un presidente capaz de dominar instituciones, atención pública, inversión exterior y narrativa financiera al mismo tiempo. Ahí es donde aparece su verdadero activo. Bukele ha construido una marca de poder que puede atraer capital, justificar excepción política y convertir cualquier decisión en un producto emocional para su base. Y esa es la parte peligrosa. Cuando un líder logra que su imagen se convierta en el principal activo político y económico del país, la frontera entre Estado, negocio y marca personal empieza a desaparecer. Ahí ya no estás viendo solo a un presidente popular. Estás viendo un modelo de poder en el que la popularidad funciona como balance, el control institucional como seguro y la atención global como moneda. Si quieres seguir viendo quién gana de verdad cuando la política se convierte en negocio de influencia, suscríbete. Porque detrás de Bukele hay otros líderes intentando vender exactamente la misma fórmula con herramientas aún mayores.